¿Qué le parece si levanta su mano derecha y dice conmigo: yo nací para cumplir el propósito de Dios, el cual es ser bendición donde quiera que esté? Amén. Date un aplauso. Eres bendición donde quiera que tú vayas. Puedes tomar tu lugar, por favor. Hoy te quiero compartir un mensaje que le he titulado Sin miedo a la pesca. Estamos iniciando una nueva temporada en la iglesia, la temporada de salir de pesca. ¿Qué es salir de pesca? Es ir detrás de todo aquello que queremos ver. Es sacar de nosotros la depresión, ir a pescar el enojo, la amargura que llevamos por dentro, pero también ir a pescar aquellos sueños, proyectos y metas que queremos ver, aquellos cambios que queremos tener. Queremos ir de pesca detrás de aquellas cosas que por muchos años hemos escuchado. Queremos pescar esa palabra profética que Dios nos ha dado. Pero muchas veces, camino a pescar, se nos mete el miedo. Y tenemos que aprender a enfrentar los miedos si queremos ser exitosos con nuestras pescas. El miedo es la reacción a lo desconocido. Cuando una persona empieza a enfrentarse a lo desconocido o a lo nuevo, empieza a sentir miedo. Y ese miedo lo puede paralizar. Ese miedo lo puede detener. Ese miedo lo puede estancar. Y ese miedo le da muchos argumentos para decir: hasta aquí llego. Pero el miedo es una oportunidad para descubrir lo que nosotros podemos llegar a lograr. El miedo es para que nos visite, no para que se quede a vivir. Porque cuando tú permites que el miedo entre a tu corazón, el miedo no entra solo. El miedo entra acompañado. El miedo entra acompañado con la amargura. El miedo entra acompañado con la depresión. El miedo entra acompañado con la frustración. El miedo entra acompañado con la decepción. El miedo entra acompañado con el enojo. Y cuando una persona está llena de miedo, tiene reacciones de enojo. Cuando una persona tiene miedo, tiene reacciones de amargura. Pero el miedo no se va solo. El miedo hay que sacarlo. El miedo llega solo, pero no se va solo. El miedo lo tenemos que sacar. Ahora tú me harás la pregunta: pastor, ¿y cómo saco los miedos que tengo en mi vida? El miedo a una relación sentimental, el miedo al servicio al Señor, el miedo a levantar un negocio, el miedo a ser honesto y sincero, el miedo a desnudar mi corazón con una persona. ¿Cómo lo saco, pastor? Y aquí viene la clave. Los miedos es un pensamiento, o son pensamientos que alimentan sentimientos que tienen que ser confrontados con lo que nosotros creemos. Tú tendrás miedo hasta que tú decidas empezar a creer lo contrario de lo que te da miedo. El miedo es la ausencia de fe. El miedo llega hasta donde la fe diga. Cuando tú no naciste con miedo. En tu diseño original Dios no te hizo tener miedo. En tu diseño original Dios no te hizo tener amargura. Escúchame, en el huerto de Edén no había miedo, no había resentimiento, no había amargura, no había odio. Todos esos sentimientos vinieron cuando Adán se desconectó de Dios y empezó a sentir miedo. Y al sentimiento de miedo Adán le puso miedo. Pero Dios nunca le dijo: Adán, vení acá, en el huerto, vení acá. Adán, esto es miedo. No, nunca. El miedo lo descubrió Adán cuando se desconectó de Dios. Toda persona que vive desconectada de su relación con Dios va a vivir lleno de miedo. Pero cuando tú vives conectado por la fe en Dios, tú vas a poder saber enfrentar los miedos. Escúchame, no evitarlos. Los miedos no se evitan, los miedos se enfrentan. Por evitar el miedo no dejarás de tenerlo. Se quedará a vivir. Y repito, no llega solo, llega acompañado. Con la prima del odio, con la prima del rencor, con la prima de la amargura, con el hermano de la frustración. Y cuando te das cuenta, dentro de tu corazón hay un montón de sueños hundidos, ahogados y atrapados, porque has permitido que el miedo se siente en tu corazón y te diga que no se puede. Entonces, pastor, ¿cómo saco el miedo? Y quiero que lo volvamos a poner en las pantallas. El miedo, que es un pensamiento,
debe ser confrontado con lo que creo. Y te decir, miedo, ven acá. Miedo, te quiero decir lo que yo creo. Yo creo que lo que estoy viviendo va a producir algo mejor de lo que estoy sintiendo. El miedo lo tenemos que confrontar con la fe. Hace una semana, un par de semanas, llegó una mujer aquí a la iglesia y me dice: pastor, tengo miedo. ¿Por qué? Me dice: porque me acaban de despedir del trabajo y tengo que mantener la casa, tengo que pagar la familia, tengo que pagar las deudas. Nadie en mi casa trabaja, yo estoy a cargo de todo. Vivo en Cartago, tengo que viajar hasta Santana, y desde Cartago hasta Santana o Escazú tengo que estar a las 8 de la mañana y salgo a las 6 de la tarde. El salario que me pagan es por lo mínimo, es lo menos de lo legal. Gasto tanto en pases y ahora me acaban de despedir. Cuando una persona está llena de miedo, solo ve este panorama, porque el miedo te hace ver solo una verdad. Y muchas personas viven con miedo porque así les enseñaron a vivir, y no se dan cuenta que la vida no solo es esto. La vida también es esto. La vida también es esto. La vida es esto. La vida es esto. La vida es esto. Cuando tú empiezas a creer, empiezas a ver otras áreas de la vida que el miedo te estaban cegando. Cuando tú te quitas el miedo, empiezas a ver otras oportunidades. Entonces, en ese momento, yo a esa mujer lo que tuve que hacer con ella es llevarla a que ella usara su fe. Muchas personas están usando la fe para atraer sus miedos, porque la fe es creer. Y ella creía que no iba a poder salir adelante. Ella creía que todo estaba mal. Ella creía que el mundo se le venía encima. Ella decía: y ahora yo creo que no voy a poder pagar las deudas. Ahora yo creo que nos van a echar de la casa. Ahora yo creo que no voy a tener un mejor trabajo. Entonces la agarré las manos y le dije: deme las manos. Ve, Melissa, aquí rápidamente. La agarré así como va a agarrar a Melissa y le dije: deme las manos. Y le dije: yo quiero que unamos la fe. Y le dije: yo creo. Ven aquí, Melissa, rápido arriba porque me queda más. Gracias. Y yo le dije: yo creo, le dije, que a ti te despidieron del trabajo porque viene un mejor trabajo para ti. ¿Qué quieres creer tú? ¿O crees que todo va a venir para peor por el miedo? ¿O crees que todo va a ser para mejor? Decide. Y me dice: pastor, yo quiero creer con usted. Digo: vamos a creer. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo que sobre esta mujer viene un mejor trabajo que el que ella le quitaron. Dios te bendiga. Gracias, Melissa. Y luego se fue la mujer, pero ella se fue sintiendo el mismo miedo, pero se fue creyendo diferente. Ella vino a hablar conmigo de esta manera, pero después de hablar conmigo, ella empezó a ver de esta manera. Hoy llegó a buscarme y le dice: pastor, le tengo una gran noticia. Y le dije: ya sé cuál es la noticia, pero quiero escucharla de ti. Pastor, ya tengo un nuevo trabajo. Ahora viajo hasta Curriabat. Ahora, pastor, voy a entrar a las 8 de la mañana y salgo a las 5 de la tarde. Antes trabajaba de lunes a sábado, ahora de lunes a viernes, pastor, y voy a ganar 3 veces de lo que estaba ganando en el lugar donde yo estaba. Hoy te vengo a decir que no tengas temor a malas noticias, porque la fe siempre te dará una buena noticia. La fe siempre trae buenas noticias. Dígale que está a su lado: quédate sin nada, pero con una palabra. Dígale: porque una palabra tiene el poder de cambiar las malas noticias. ¿Sabes cuál es tu problema? Que le metes fe a las malas noticias y crees más en una mala noticia que en una buena. Y te crees más y aceptas más las malas noticias, como si el Padre que tuvieras en el cielo tiene malas noticias para ti. Te tengo una mala noticia: Dios tiene buenas noticias. Mire, es que usted le salió: ay, seguro me va a morir. Porque dice: no, yo no me voy a morir, soy muy joven, tengo mucho por vivir, tengo muchos sueños que lograr, tengo muchas cosas por hacer. Ay, es que no me abrieron la puerta en aquel trabajo. Pues tiene Dios, escucha, si te quitan un trabajo, hay 5 o 10 o 20 posibilidades de mejores trabajos. Cuando pierdes uno, se te están abriendo 5, 6 o 7 oportunidades más. Quiero que levantes tu mano
y digas esto: al miedo no hay que tenerle miedo. Diga esto: miedo, no te tengo miedo. Porque los hijos de Dios creemos que mejores cosas vienen para nosotros. Quiero que ahora levantes tu mano, porque aquí es provocando que las cosas pasen. Porque yo creo que si yo a usted le digo que lo haga, no lo hace. Me dice un día una mujer: pastor, viera que mi esposo sí es obediente cuando usted dice que haga las cosas, pero yo le digo y no hace por dónde. Digo: para eso Dios lo trajo a la iglesia. Así que yo te pongo a hacer algo, es que de seguro tú no lo harías, pero si lo haces aquí, estás empezando a provocar que algo cambie. Así que si usted se bañó y no le avergüenza levantar la axila, levante su mano y diga conmigo Salmo 112:7. Vamos al Salmo 112:7. Pero en lugar de decir no tendrá, vas a decir no tendré. Ok, 1, 2, 3. Diga: no tendré temor de malas. Otra vez más: no tendré temor de malas. Una vez más: no tendré temor de malas. Una vez más: no tendré temor de malas. ¿Sabe por qué tú y yo no tendremos temor de malas noticias? Porque nuestro corazón, donde están nuestras emociones, va a permanecer firme. ¿Y por qué? Porque tú vivirás confiando en las promesas que Dios ha hecho sobre la iglesia, sobre ti. Cada palabra profética que Dios te ha dado, vas a confiar que Dios la va a cumplir. Y yo no tengo miedo a las malas noticias, porque yo vivo confiando en el Dios de las buenas. Oh, yo no sé usted, pero yo tengo un Dios que siempre tiene palabras de bien, palabras de salud, palabras de paz, palabras de estado. No me importa lo que digan los demás, mi corazón confía en las promesas de Dios. La información no puede cambiar la convicción, porque la información cambia, pero las convicciones me sostienen. La información viene de las noticias, de suposiciones, de informaciones, pero la convicción viene de la revelación que bajó a mi corazón. Cuando una persona, la información le cambió la convicción, no estaba convencido, estaba informado. Pero cuando viene la noticia y a ti no te cambia la convicción, es que no era que tú en tu corazón tenías una información, tú en tu corazón te bajó una revelación. La revelación es cuando a ti te quitan la venda y tú dices: wow, estabas así y te hicieron así. Wow. Dios a ti primero te dio la fe antes que el miedo. Tu mamá te decía: no se suba ahí porque se va a caer, y eso fue lo que le dio miedo. A usted lo asustaron con la oscuridad y eso es lo que dio miedo. A usted le pasó algo, pero antes de que todo eso pasara, ya Dios te había dado la fe para que tú confiaras en Él. Y la fe es un ancla que nos mantiene firmes. ¿Se acuerda cuando Pedro fue a hacer la pesca milagrosa? Pedro dijo: en tu palabra echaré la red. Y cuando Pedro echa la red, gran cantidad de peces se meten en la red de Pedro. Y en eso Pedro, al ver la pesca, dice Lucas 5:8, que Pedro cayó de rodillas y le dijo al Señor: apártate de mí, porque yo soy hombre pecador. Grita bien fuerte conmigo: pecador. ¿Cómo era Pedro? ¿Cómo era Pedro? Pero mire lo que hizo Jesús con Pedro. Le dice: Pedro, no, tú no vas a seguir siendo un pecador. Verso 10: Jacobo y Juan también, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, también cayeron de rodillas diciendo lo mismo. Pero Jesús se volvió y le dijo a Simón: Simón, tú me dices a mí que eres pecador y yo te digo no temas. Tú me dices que eres pecador y yo te digo no temas. Porque nadie que tome decisiones por temor lo convertirá en una convicción. No tomes decisiones por miedo, porque cuando tomas decisiones por miedo, tarde o temprano tu convicción cambiará, porque el miedo es un sentimiento. Tú no tienes que tomar ninguna decisión porque tengas miedo. Tú tienes que tomar decisiones porque estás convencido, aunque tengas miedo. Y lo primero que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, tú no te vas a convencer por miedo, tú te vas a convencer porque te voy a decir quién vas a ser.
ser tú. Tú ya no serás un pecador. Escuche, siga leyendo conmigo. Tú no serás un pecador. Desde ahora tú serás un ¿qué? Un pescador. Diga conmigo, pecador, pescador. Vamos todos, pecador, pescador. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La S. ¿Sabe qué significa la palabra pescador? Pescador significa el que atrapa, el que saca del fondo hábilmente. Lo que le estaba diciendo Jesús: Pedro, tú ya no vas a estar en el fondo como pecador. Tú ahora vas a sacar a la gente del fondo como pescador. Pedro, tú no vas a vivir atrapado en el fondo. Ahora tú vas a vivir atrapando a otros y sacándolos del fondo como pescador. ¿Cuál es la diferencia entre pecador y pescador? ¿Cuál es? ¿Sabe cuál es esa S? La S de la sangre del Cordero de Dios, que nos limpia de todo pecado. Y hoy te vengo a decir que la sangre de Cristo vino sobre tu vida para pasarte de pecador a un pescador. Porque la sangre de Cristo limpia tu mente, la sangre de Cristo te protege, la sangre de Cristo te santifica, la sangre de Cristo te saca del pecado y te convierte de alguien que estaba atrapado, te convierte a alguien que va a sacar a otros, de alguien que estaba hundido a sacar a otros que están hundidos. Por la sangre de Cristo tú vas a poder ayudar a otros. Por la sangre de Cristo vas a atrapar tus sueños. Por la sangre de Cristo vas a sacar las palabras proféticas que Dios te ha dado. Por la sangre de Cristo te vas a levantar y vas a pasar de un pecador a convertirte en un pescador. Oh, levanta tus manos y vamos a profetizar y declarar esta palabra sobre ti el dolor. Vamos, dilo. Tus venas lloraron, Jesús. Esa sangre, Jesús. Esa sangre derramada en esta cruz, esta sangre tiene poder. Esta sangre tiene poder. Y yo declaro que todo lo que está muerto por la sangre de Cristo cobra vida. Todo lo que está atrapado, todo lo que Satanás atrapó, toda enfermedad que el diablo atrapó, todo espíritu que el diablo, toda persona depresiva que Satanás ha atrapado, la sangre de Cristo te liberta, la sangre de Cristo te saca, la sangre de Cristo te levanta. Yo invoco la sangre de Cristo, te saca de la depresión. Yo soy un pescador por la sangre del Cordero y te saco del fondo por la palabra, te saco del fondo por la palabra. De vivir atrapado, Dios te saca para que vivas atrapando. De estar en el fondo, Dios te saca para que tú ayudes a otros a salir del fondo. De un perdedor te conviertes en un ganador por la sangre de Cristo. Alguien que reciba esto. En lugar de vivir atrapado en el fondo, por su sangre Dios te saca para que vivas sacando y atrapando personas, sueños, proyectos y visiones. Todo lo que el miedo te había quitado, hoy la sangre de Cristo te lo viene a restituir. No permitas que el miedo te domine, porque Cristo el valiente fue a la cruz para llevar tus temores y dar su sangre para que tú seas un vencedor. Eres más que vencedor. Aleluya. Usa tus miedos a favor como un detonante y no los uses en contra como un limitante. Tus miedos son para ir de pesca, no para que te quedes en la barca pensando lo que hubiera logrado. En la barca hay miedo del que dirán, en la barca hay miedo del que pasará.
Pero Dios te dice que uses el miedo para caminar por las aguas, que uses el miedo para hacer lo que nunca habías hecho. Porque el miedo o te detona o te limita. El miedo o te detona o te limita. Estás en la montaña rusa. Tengo miedo, pero ¿qué se sentirá? No sé si me monto o no me monto. Estoy cansado de oír a otros lo que se siente. Lo que hace la diferencia entre un valiente y un cobarde no es el miedo. Es que el cobarde y el valiente sintieron miedo, solo que uno de los dos se atrevió a enfrentarlo. Uno usó el miedo como un detonante para hacer lo que nunca había hecho. El otro lo usó como una excusa para seguir diciendo que él no lo tiene que hacer. Mírame acá. Mira acá. ¿Qué pasó? La diferencia entre el valiente y el cobarde no es el miedo. Los dos tienen miedo. La diferencia es que el valiente lo usa para detonar su valentía y hacer lo que nunca ha hecho. Pero el cobarde lo usa como una excusa para no hacer lo que toda su vida ha querido hacer. Hoy Dios te dice que Él derramó su sangre para que tu miedo detone tu valentía. Y yo te profetizo la generación de valientes que usan sus miedos para enfrentar y alargar sus sueños en esta. Vete de pesca por tus sueños, porque tiene la sangre de Cristo que te saca de pecador a pescador. Levanta tu mano y di conmigo: mi miedo detona mi valentía. Detona mi valentía. Cuando estaba Pedro en la barca y dijo un fantasma, y los 12 tenían miedo, y Jesús le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Dios siempre tiene una palabra para tus miedos. Donde haya miedo siempre habrá una palabra. No escuches más el miedo que las palabras que te sacan el miedo. No le metas más fe al miedo que a las palabras que echan fuera el miedo. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Alguien reciba esto. Esto es para alguien, pero eso es para alguien de fe. El miedo que tuvo en la barca fue el miedo que él usó para convertirse en una leyenda. El miedo que tenía en la barca, los 12. De los 12, ¿cuántos tenían miedo? Todos. Pero de todos los que tenían miedo, ¿quién se convirtió en una leyenda? El que se atrevió a usar el miedo para hacer lo que nunca había hecho. Te profetizo que serás conocido como la leyenda de tu matrimonio, la leyenda de tu empresa, la leyenda de tu nación, la leyenda de tu casa, la leyenda de tu barrio. Será la leyenda de tu familia, porque en tu familia todos tuvieron miedo, pero hubo uno que se atrevió a decir: la sangre de Cristo me da la victoria para enfrentar mis miedos, porque una palabra tiene el poder de convertirte en una leyenda. Dígale que está a su lado: a partir de hoy yo soy una leyenda. Dígale: no porque no tenga miedo. Dígale: estoy dispuesto por la sangre de Cristo a enfrentar mis miedos. ¿Sabes dónde están tus miedos? Aquí, mire. Y sabe, dice el libro de Hebreos, que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias y nuestras mentes de obras muertas. ¿Sabes qué leyenda? Una leyenda es lo que se dice de alguien que ha hecho algo fabuloso y maravilloso. Al que tenían atrapado en el búnker será la leyenda que va a ir a sacar a otros del búnker.
al que tenía atrapado en alcoholismo será la leyenda que digan: tú no eras el alcohólico y tú eras sí, pero ahora soy la leyenda. Soy el que ahora digo que Dios y su sangre me sacó del alcoholismo. Estas personas que pasaron aquí adelante, ahora Dios te saca de la depresión, te saca del fondo, porque tú serás conocido como una leyenda. Dirán: tú eras el depresivo, tú eras la depresiva, tú eras, y tú dirás: sí, pero Jesús me sacó del fondo de donde yo estaba. Ahora soy la leyenda. Ahora Dios hizo algo. Ay, ay, eso es para ti, para ti, para ti, para... Recibe, recibe, recibe. Esto es tuyo. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Golpea al que está a su lado y dígale que el miedo que detonó tu valentía no active tu cobardía. Ah, ya somos novios y ahora, y si no funciona, sigue usando el miedo para creer, no para temer. Ah, ya levanté la empresa y si no, sigue usando el miedo para avanzar, no para pensar que si la empresa no va a funcionar. Porque si Dios te abre una puerta, no es para avergonzarte, es para exhibirte. Esta semana habrá alguien que lo van a llamar a darle una buena noticia. No tengas miedo. Lánzate por la puerta que te abren. Y cuando estés adentro, no tengas miedo, porque quien te abrió la puerta te va a sostener dentro del lugar donde te abrió esa puerta. Miedo, no te tengo miedo. ¿Y por qué? Porque tengo la sangre de Cristo conmigo, y la sangre de Cristo es poder. No tengo temor, mi corazón tú tienes el control. Alguien que profetice eso. No tengo temor, mi corazón tú tienes el control. Llega un hombre, con esto termino, y dejamos que el Espíritu Santo haga lo que quiera. Oh, siento una unción, siento que me queman los pies. ¿Sabe por qué? Porque el miedo es la fe del diablo. El diablo quiere que tú creas malas noticias. El diablo quiere que creas que no puedes. El diablo quiere que creas que la cosa no va a cambiar. Porque el diablo sabe que en el día que crees, todos los planes que él tiene contra ti se derrumban. Y hoy le digo al diablo que este es el día que todos los planes que tenía contra ti, tu familia y tu ministerio, en el poderoso nombre de quien lo humilló en la cruz del Calvario, se acaban hoy los planes que tiene contigo. A ti, Cartago, se acaban los planes que el diablo tenía contigo. Oh, por eso no quería que vinieras a la iglesia, pero tu valentía te trajo aquí hoy y te vas a convertir en la leyenda de tu generación. Mi corazón tú tienes el control. Llega un hombre llamado Jairo y se postra frente a Jesús y le dice: mi hija de 12 años está muriendo. Te pido por favor que vayas a mi casa y la sanes. Este era uno de los hombres más importantes del pueblo, porque la fe no es para los ignorantes, la fe es para los sabios. Porque solo los inteligentes se atreven a creer en alguien más inteligente que ellos. Y Jesús dijo: vamos. Cuando van de camino, una mujer se mete e interrumpe. No permitas que las interrupciones que vengan a tu vida toquen la fe que hay en tu corazón. Y se detiene Jesús. La fe de una mujer interrumpió el camino de Jesús. Jesús no estaba pensando en ella, estaba pensando en la chica de 12 años. Pero la mujer que tenía 12 años de flujo
usó la fe para cambiar su historia y se convirtió en una leyenda. Hizo algo fabuloso y maravilloso. Cuando va llegando, escucha el milagro. Yo imagino que Jairo, su fe todavía, el uso de su fe se activó más. Siguen caminando. Y en eso, cuando estaba hablando, vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, y escucha esto, aquí viene una revelación: tu hija ha muerto. Las malas noticias normalmente no vienen solas, vienen acompañadas de palabras que quieren tocar tu fe. Porque tu fe no la toca las malas noticias, tu fe la toca los pensamientos que acompañan las malas noticias. Y se lo demuestro: tu hija ha muerto. Ahí tenía que callarse, pero le añade lo que quiere tocar su fe: no molestes más al maestro. ¿Para qué sigues orando si no te sanan? ¿Para qué sigues creyendo por esa relación si no cambia? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque la mala noticia de lo que estás viviendo quiere tocar la fe que estás creyendo. Ahora, ¿acaso dejar de creer va a cambiar la mala noticia? Ayúdeme. ¿Dejar de creer en Jesús iba a cambiar la mala noticia que su hija había muerto? ¿Sí o no? ¿Era una verdad que su hija había muerto? ¿Sí o no? Pero dejar de creer no iba a cambiar esa mala noticia. Es creyendo que las malas noticias serán cambiadas por buenas noticias. Así que aunque estés escuchando que todo está mal, sigue creyendo que todo estará bien, porque será tu fe la que cambie esa mala noticia. Oh, yo pensé que ibas a explotar de fe, pero no permitas que una mala noticia toque tu fe. Golpea a alguien y dile: no permitas que una mala noticia toque tu fe. Ayúdame, por favor. ¿El paraguas es para cuando está lloviendo o para cuando no está lloviendo? Está lloviendo. Entonces, si está lloviendo, ¿qué tengo que usar? Paraguas. Y si ya no llueve, No lo usa. pero ¿qué pasa si yo ando en la calle con un paraguas lloviendo y no lo abro? Y alguien me dice: ¿por qué no abre el paraguas, pastor? Y de por sí está lloviendo y me va a mojar. Pero mi hijo, el paraguas es para que no te mojes. Ay, sí, pero de por sí, por yo no mojarme, igual va a llover. Sí, pero tú no te vas a mojar. La fe no es para las buenas noticias. La fe es para las malas noticias. Así que si todo está bien, no creas. Pero si todo está mal, es para que abras tu paraguas de la fe y digas: no puedo evitar que llueva, pero no me voy a mojar. Las malas noticias cambian por la fe que tú tienes en medio de esas malas noticias. Porque dejar de creer es como cerrar el paraguas lloviendo. Pregunto, ¿por cerrar el paraguas dejará de llover? Pero por usarlo me dejaré de. Por creer cambiará la buena noticia, tal vez no, pero no caerás en temor, no caerás en depresión, no caerás en angustia, y te mantendrás firme y confiado en Dios. Y esa actitud de firmeza cambiará de malas noticias a buenas. Miren lo que hizo Jesús. Se volvió Jesús. Escuche lo que hizo Jesús. Léalo conmigo. Y oyéndolo Jesús respondió. ¿Puedes ayudarme? ¿Qué respondió Jesús? No temas, cree solamente. Porque las malas noticias traen temor para que dejes de creer, pero la fe saca el temor para seguir creyendo.
Entonces seguro Jairo, cuando le dijeron tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y Jesús entra en acción antes de que procese la información. ¡Hey Jairo! No temas, cree solamente y ella se salva. Ok, tengo que tomar una decisión. O creo a la mala noticia y dejo de creer, o creo a que voy a seguir creyendo y que algo va a cambiar. La decisión de creer no la tiene Dios, la decisión de creer la tienes tú. Y hoy tienes que tomar una decisión. Vas a seguir creyendo que no puedes, vas a seguir creyendo que no puedes, vas a seguir creyendo que no puedes, que tienes miedo, que la cosa no va a cambiar, que todo va a ser igual, que van a pasar 20 años y todo igual. Si quieres seguir creyendo así, prepárate para que el temor, la amargura, el resentimiento, el odio y todos sus amigos se sienten en la sala de tu casa y te digan todos los días no se puede. O te atreves a creer esta palabra que Dios te está diciendo hoy: te saqué del fondo por mi sangre para convertirte en alguien que va a ir a sacar del fondo sueños, proyectos, metas, anhelos, y te convertirás en la leyenda que hoy que tú necesitas ser por la fe. Tú decides, hijo, tú decides, hija. No lo deciden las noticias, no lo deciden los médicos. Esa decisión la decide la fe de tu corazón. Ahora termino con esto. Vamos, Jesús, yo creo. Y van caminando a la casa. Y en eso sale la esposa llorando: amor, se murió la hija. No, mi amor, cree, porque aquí está Jesús. Hoy tú no tienes a Jesús físicamente, pero tienes su presencia y su sangre, que derramó una cruz para darnos la victoria sobre las malas noticias. Entremos. Y Jesús entra a la casa, todos llorando, y dice: hey, la niña no está muerta, la niña duerme. Y todos empezaron a burlarse, porque la gente cree que la razón está en lo malo, cuando verdaderamente la razón siempre ha estado en lo que Dios dice. Y por encima de toda verdad del hombre siempre estará la verdad de Dios. Y la verdad del hombre murió, la verdad de Dios está durmiendo. O creo a la verdad del hombre o creo a la verdad de Dios. Eso lo decido yo, no lo decide nadie. Entonces Jesús dijo: hágame el favor, todos los incrédulos salgan de aquí. Y los sacó, los echó fuera. Y se quedó con dos de sus discípulos, con Jairo su esposa. Entraron al cuarto donde estaba la niña, y poniendo las manos sobre ella le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Jesús fue a pescar y a sacar del fondo, por la fe de Jairo, el alma de esa niña. Ella estaba atrapada en la muerte y Jesús fue y la sacó. Y la niña, despertándose, la enderezó, la tomó de la mano y la llevó afuera donde estaban todos los que habían dicho que estaba muerta, y les dijo: aquí la tienen. Lo que tú creías que estaba muerto simplemente está dormido, y es tu fe la que lo tiene que despertar. Allí está tu milagro, allí está tu sueño, allí está tu promoción de leyenda, ahí está. Pero tu miedo te dice: no se puede, no se va a lograr, es imposible, no te ama, no te quiere, esta situación no va a cambiar, ¿cómo hacemos? No, mejor renuncio, mejor aborto. Y cada vez te haces más largo. Y Dios dice: hey, tienes que enfrentarte a tu miedo y decir: yo la voy a despertar. ¿Tú piensas que yo no he tenido miedo toda mi vida? Pero lo he usado para detonarme, no para derrotarme. He usado mi miedo. Hace muchos años yo practicaba taekwondo. Fui al campeonato nacional a mis 13 años. Y por mi tamaño me tocó un hombre muy grande.
Y me acerqué a mi coach y le dije: tengo miedo de pelear. Y él me dijo: si no peleas toda tu vida ante las adversidades, te vas a echar para atrás. Porque los cobardes, su primera opción es huir. Los valientes, la huida nunca será una opción, a menos que sea para correr detrás del sueño que Dios les habló. Como José. José no corrió de la esposa de Potifar. Estás equivocado. José corrió detrás de su sueño. Cuando él estaba desnudo, dijo: esto no fue lo que yo soñé, así que voy a correr, no de ella, corro detrás de mi sueño. Santidad es correr detrás de lo que Dios me prometió. Por eso los que no sueñan difícilmente se mantienen en santidad, porque consumen el producto de hoy creyendo que no existe mañana. Pero los que soñamos nos rehusamos al producto o a la tentación de hoy, porque sabemos hacia dónde vamos, porque vamos a convertirnos en leyenda. Tú conmigo serás una leyenda, porque de visión de impacto tendrán que hablar de gente que se atrevió a creerle a Dios, y que Dios de nada tuvo el poder de hacerlo todo. Talita cumi, levántate y saca del fondo, porque eres pescador, no un pecador. Tiene la sangre. Consejo: si estás malas noticias, estás escuchando malas noticias, enfréntalas con tu fe. Y la fe no es solo decir, la fe es hacer. Haz lo que crees que debes hacer. Yo aprendí algo. Yo se lo aprendí de mi pastor, un hombre de una fe extraordinaria. Si no lo sientes, simplemente obedece, porque en la obediencia hay fe. Porque hay gente que dice: pastor, es que yo no siento. Entonces obedece, porque si obedeces. A ver, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, echa las redes. Y Pedro echó la red, no las. Y la red que echó se rompía. La pesca milagrosa no fue porque echó las redes, fue que al final obedeció, haciendo algo. ¿Qué tienes que hacer? Lo que crees. Pero que lo que crees no apague, perdón, lo que escuchas no apague